Bueno, Felicita, te quiero agradecer por hacerte el tiempo para contestar algunas preguntas y charlar conmigo. Eh, Así que empiezo preguntándote cuándo y dónde naciste. Mira, nací en La Plata. Nací en La Plata un 3 de noviembre de 1952, de familia platense. Mi mamá y mi papá eran platenses, hijos parcialmente de inmigrantes. Mi papá era hijo de un papá español Ujú. y de una mamá hija de inmigrantes españoles, nacida en Argentina. Y mi mamá era lo mismo con Italia. Mi abuelo era italiano y mi abuela era hija de italianos que habían venido a Argentina. Y bueno, y yo nací en La Plata, me eduqué en La Plata, la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad. Y bueno, después terminé de educarme con los años en París y también inicié mi vida laboral en La Plata. Después me vine una vez a Francia, me volví. eh, Estando en Argentina la segunda vez, seguí trabajando en La Plata y después fui a trabajar también en paralelo a Buenos Aires, a dirigir el Observatorio Naval Buenos Aires y después me vine a Francia. Y, digamos, ¿sos hija única? Sí, soy hija única, eh, a veces digo por desgracia, ¿Por porque qué? es lindo tener una familia grande. Yo creo que siempre eh, penamos por lo que no tenemos. Mm, ujú. Entonces, mi familia es grande. Mi mamá tenía 4 hermanos, así que eran 5, y tengo muchos primos que son como mis hermanos, porque el Claro. hijo único adopta a sus primos y se lleva bien, como sus hermanos, en una relación bastante curiosa, porque yo soy la hija de la menor de los 5 hermanos Ok. y mi mamá se casó muy grande y mis tíos, los que tuvieron hijos, se casaron muy jóvenes. Entonces, mi diferencia de edad con mis primos era muy grande, lo cual no implicó para nada que tuviéramos diferencias de relación. Yo siempre me sentí muy pareja con mis primos. Yo tenía un primo, el más grande me llevaba 25 años Ah, y el más joven me llevaba 9 años. no, no, Eh, bastante. Bastante, y con mis primas, mi prima más próxima a mi edad, tuve 2 primas, me lleva 11 años, y siempre tuvimos, a partir de cierto momento de la vida, una relación muy de igualdad. Pero bueno, por el carácter probablemente de una y de otra, ¿no? Ujú, ujú. Y bueno, siempre dije que tener una familia chica de alguna manera te dejaba con ganas de algo, un poco porque perdí a mi papá siendo muy chica, entonces la familia se hizo más chica todavía, y también dije que nunca tendría un hijo único. ¿Y qué tengo? Un hijo único. Porque repetí un poco la historia de mis padres. Me casé a los 42 años y tuve un hijo a los 44. Entonces, bueno, hubiera tenido más, pero me aconsejaron que me quedara tranquila. Claro. Así que bueno, repetí la historia. Y digamos, eh, esto que hablabas de que por más que tenían diferencia de edad, pero tuviste, digamos, como una vinculación bastante próxima, ¿sitúas alguna, Sí. digamos, influencia científica entre tus primos o, no sé, a qué se Mira, dedicaban tus padres? eh, ¿O cómo llega hay, eso? hay una influencia que viene de un tío. Ujú. Eh, en mi casa tuve menos relación con mi casa paterna, porque en Ujú. la casa de mi padre no se hablaba de los viejos. Mi papá perdió a sus padres muy chicos, fue criado por tías, y bueno, tuve tías por parte de mi papá muy entrañables, pero nunca hablaron de las historias de antes.
Eh, en la casa de mi mamá, sí, porque vivíamos además con mi abuela y porque se hablaba mucho de la familia, se habló mucho de los ancestros. Yo nací en una casa de clase media de gente que trabajaba, donde mi mamá era farmacéutica y mi papá había sido estudiante de Derecho, había dejado de estudiar y cuando yo era chica, mi papá era comisario en la policía. Sí, con una familia de clase media normal. Yo estaba acostumbrada a una casa donde las mujeres habían trabajado siempre. Mi Ujú. mamá siempre trabajó, mi abuela se quedó viuda a los 34 años con 5 hijos, tenían una fábrica de fuegos artificiales y mi abuela se hizo cargo de la fábrica de fuegos artificiales en el año 1918, cosa que no era normal Claro. porque era una mujer que trabajaba con hombres, que fabricaban y que además negociaba con hombres y viajaba a Buenos Aires y licitaba en la municipalidad. Es decir, vivía en una casa donde las mujeres tuvieron roles muy importantes. En esa familia, uno de mis tíos, el mayor de los varones, era un tipo bastante particular. Tenía un apodo que era Jack, el tío Jack. El tío Jack era un personaje que todos adorábamos, todos los Ujú. primos adorábamos, pero yo tenía una relación muy particular con mi tío Jack. Quizás porque mi mamá y mi tío fueron los últimos en casarse, Ajá. y entonces vivían los dos con mi abuela hasta que mi tío se casó antes que mi mamá, y como nosotros estábamos con la abuela, mi tío se quedó muy pegado a mi casa. Y mi tío era un tipo muy especial. Él era contador, era vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia, en la ciudad de La Plata, pero además tenía dos pasiones. Era escritor y estaba apasionado por la astronomía. Y mi tío venía todos los días de su vida a ver a su mamá. ¿Ah? Faltaba en las vacaciones nada más. Y la visita a su mamá era una visita a mi casa, donde charlábamos y me contaba cosas y traía, como era escritor, era un enorme lector. Y si había algo para observar en el cielo, me sacaba a la terraza de mi casa o me despertaba a las 4 de la mañana porque había que ver un evento celeste particular y tenía una carta del cielo en su casa, su casa me fascinaba, en la calle, en 3 y 35, en La Plata. Su casa tenía en el fondo una habitación que tenía un mapa del cielo y un pizarrón. Entonces, eso para mí era el colmo de los colmos, tener un pizarrón de pizarra negro y un mapa del cielo. Y bueno, mi tío, cuando muere mi papá, yo tenía 8 años, entonces mi tío, eh, no te digo que incrementó la presencia en mi casa, pero fue como una especie de obligación porque él sentía que mi mamá tenía problemas, estaba muy triste, que mi abuelita estaba muy triste, que yo era chica. Y bueno, mi tío me enseñó un poco a ver la vida de una manera distinta. Y si me interesó la astronomía, pienso, bueno, por un lado que me iba a interesar, pero por otro lado que también era una reacción a todo lo que mi tío me hablaba, me contaba, me mostraba. Entonces sí, creo que hubo un motivador en algún lado, de alguna manera. Y después, digamos, en la secundaria, ¿te formaste, no sé, perito mercantil, alguna cosa de No, esas? ¿O había algo en la natural? secundaria, mi secundaria fue curiosa. Digamos, mi educación, no te digo que fue curiosa, pero yo entré en La Plata, existe la escuela primaria de la universidad. La universidad tiene escuela primaria, tiene 3 escuelas secundarias, una científica, una humanística y una artística, y después tiene las universidades.
y yo ingresé, siendo chiquita, me mandaron a la escuela primaria de la universidad, que es una escuela que creo que es la que en aquella época, quizás ahora todo se ha modificado un poco, no teníamos maestras, teníamos profesoras de ciencias de la educación. Era una escuela fantástica porque teníamos, además de las actividades que todo chico tiene en la escuela, en las currículas escolares, teníamos inglés y francés desde que aprendíamos a leer y escribir. Es decir, que salías prácticamente trilingüe Claro. cuando salías de la escuela primaria. Y teníamos, por ejemplo, dibujo y pintura con grandes pintores famosos de la ciudad de La Plata, es decir, pintores. Y aprendíamos, teníamos una imprenta, los varones trabajaban en la imprenta, y las chicas que no estábamos trabajando en lo que había, en aquella época la imprenta era un linotipo, ponían las piecitas de plomo, no había tratamiento de texto. Entonces las chicas, y los varones también, pero generalmente las chicas producíamos dibujos que iban al diario, producíamos textos, teníamos modelado en arcilla, los varones tenían carpintería, aeromodelismo, tenían una granja, las chicas teníamos cosas de chicas, teníamos costura, teníamos cocina, es decir, que era una educación fantástica. No, no, es súper complejo aparte, o sea, es súper completo todo. No, Yo salí de la escuela primaria y el primer año de la escuela secundaria me resultó conocido, claro. porque teníamos además una educación excelente, teníamos laboratorio de física, laboratorio de química, abríamos ranas, era fantástica la escuela. Era una escuela que despertaba realmente el interés en los chicos por distintas actividades. Entonces, esas cuestiones que en aquella época eran los padres quienes decidían la escuela secundaria de los hijos. Entonces mi mamá, no sé con qué criterio, extraño, porque mi mamá hizo la escuela primaria, después fue al liceo de la universidad, que en aquella época era liceo de señoritas. Sí, sí, ¿Ah? sí. Yo fui a una escuela, ahora te cuento, bueno, mi mamá fue educada quizás como me hubiera querido educar yo. Mi mamá fue al liceo, se recibió de bachiller y después entró en la universidad. Pero mi mamá decidió que yo, habiendo hecho la escuela primaria de la universidad, en lugar de ir directamente a la escuela secundaria de la universidad, era mejor que fuera maestra y no bachiller, con un criterio de que, una cosa insólita, no sé por qué a mi madre se le ocurrió eso. Mi madre dijo, un bachiller no es nada, en cambio, un maestro es un maestro. Claro. Sí, pero yo no, es decir, yo no quería ser maestra, yo quería ir a la escuela secundaria porque después quería ir a la facultad, punto. Claro. Pero mi mamá en su cabeza dijo, bueno, si a lo mejor no va a la facultad, por lo menos es maestra. Creo que lo hizo un poco por este temor de una mamá que tiene el rol de mamá y papá, y que piensa, si yo falto a los 18 años con un título de maestra, va a tener trabajo. Bueno, pensó eso. Y entonces yo, que hubiera querido seguir en una de las escuelas de la universidad, no, me mandaron a la escuela normal, donde las señoritas eran maestras. Y el primer shock que viví fue pasar de una escuela mixta, donde yo tenía amigos y amigas, a una escuela de mujeres, que me pareció una aberración. Claro, sí, sí, sí. Porque no era el mundo en el que yo me había crecido en mi infancia. Yo tenía amigas y amigos, todos al mismo nivel. Y me daba cuenta que mis compañeras tenían reacciones diferentes porque habían ido casi todas a la escuela normal, siempre entre chicas. Claro. Entonces, bueno, no me sentí tan a gusto en la secundaria como en la primaria. Y bueno, esta historia de que mejor que seas maestra y no seas bachiller se acabó cuando llegué a tercer año, porque cambiaron los planes de estudio y se decidió que no había más maestras.
salvo las que quisieran ser maestras después de recibirse de bachilleres. Y entonces me transformé de repente en un bachiller, pero pude elegir orientación, y la orientación que elegí fue físico-matemático. Entonces terminé con una excelente educación, debo decirlo, en aquella época en la Escuela Normal de Señoritas, de bachiller físico-matemático. Y entonces, como no me habían dejado ir a los colegios de la universidad, tuve la penalización de tener que hacer curso de ingreso para entrar en la universidad. Ah, claro, está bien, porque si ibas Porque no por el otro venía de camino, ningún colegio de la universidad. claro. Y bueno, te diré que en toda la secundaria yo insistí en que yo quería ser astrónoma. Y mi mamá volvió con su preocupación de esta chica de qué va a vivir. Porque un astrónomo de qué vive. Como yo después le decía, mamá, viste que tan mal no me fue. Y finalmente el que intentó sacar la preocupación de mi casa fue mi tío. Claro. Mi tío, que cuando estaba en quinto año de la escuela secundaria y mi madre estaba desesperada porque en lugar de ser bioquímica, que ella lo veía como una carrera fantástica, porque ella había hecho farmacia queriendo hacer bioquímica, mi tío dijo, no, vamos a hacer una cosa, vamos a llevarla a la dirección de psicología de la provincia, donde conozco psicólogas, y vamos a hacer test de orientación vocacional. Y bueno, me metieron en test de orientación vocacional, donde desgraciadamente para mi mamá, parte de lo que me informaron de mi vocación era lo que yo siempre había querido. ¿Salió Y astronomía? entonces, mi mamá dijo, y bueno, finalmente, bueno, entré en el observatorio y me encantó mi carrera y me recibí de astrónoma y trabajé de astrónoma y bueno, aquí estoy, después de Y tantos años. más allá de lo que tu mamá hablaba siempre, ¿no? De lo que podía percibir ahí, ¿no? De tu historia, de perder a tu papá temprano, y lo que veía ella a partir de su carrera de farmacéutica. ¿Mm? Eh, ¿Sufriste alguna discriminación por No, ser mujer en astronomía? no, Eh, nunca jamás. No, ¿Sentiste alguna diferencia dentro no, de la carrera en la universidad? no, no. Mira, yo tuve muchas experiencias donde viví lo contrario a la discriminación. Yo en mi vida profesional llegó un momento en que ocupé roles que no eran para mujeres. Uh-huh. En el año 1991 yo acepté la dirección del Observatorio Naval Buenos Aires y era la única mujer. Empecé como director científico y había un militar que era jefe militar del observatorio, y al cabo de un año o 2 años decidieron que no tenía sentido tener un director científico y un jefe militar, y que entonces yo asumía los dos roles. Yo no tenía ningún tipo de cargo militar y había 2 personas solamente en el servicio de hidrografía que eran jefes y no tenían cargo militar. Un señor que era el director de la imprenta y yo que era la directora del observatorio. Yo debo decir que nunca me sentí tratada como diferente. Yo tengo una opinión muy particular con respecto a la posición de la mujer y a todo el movimiento feminista. Uh-huh. Nunca fui feminista porque me parece que ser feminista es discriminarme. No Ok. soy feminista, soy una persona, soy un ser humano. Considero que la diferencia que puede existir entre la gente en el momento de poder acceder a una posición laboral es la capacidad, la preparación y la diferencia intelectual. Y hombre o mujer, a mí nunca se me discriminó. Cuando acepté el cargo en la Armada, en algún momento dejé clara mi posición, donde dije, yo soy el director del observatorio, vinieron a tocar el timbre a mi casa, yo no pedí este trabajo, lo acepté porque me pareció un desafío. Entonces, les gusta, me quedo, no les gusta, me voy.
Y hubo una cosa que me molestó y que me pareció discriminatoria, y fue que cuando me hice cargo de la dirección del observatorio, que vino la prensa al observatorio, hubo un movimiento periodístico grande, hubo un diario que encabezó la nota diciendo la Marina cumple el tercio, porque había salido en aquel momento alguna ley que más o menos solicitaba que un tercio de los cargos de responsabilidad estuvieran a cargo de mujeres. Me molestó horriblemente, porque me molesta que crean que una mujer tiene un trabajo porque tienen que cumplir un cupo. Que el cupo no sea un tercio, que haya un 1% o un 0,5% de mujeres, no me molesta. ¿Por qué? Porque cada uno tiene lo que su capacidad permite. Pero que pongan la Marina cumple un tercio, en lugar de decir la señora fulana de tal fue designada director del observatorio, me pareció que era de alguna manera minimizar los motivos por los cuales yo estaba en el observatorio. No era por una ley. Digamos, tenías una carrera, tenías un nombre, ¿no? En vez de decir... Yo tenía una carrera, me había ido a Europa, había estudiado en Europa, había tenido experiencia laboral en Europa, volví, me propusieron ir al observatorio y dije, es una distinción, vamos. Pero no por ser mujer. Si yo hubiera sido un hombre habiendo hecho el mismo recorrido profesional, pienso que me lo hubieran propuesto igual. Digamos, es simplemente el azar, el sexo es un azar, es un cromosoma, es como estamos armados. Por eso nunca me sentí discriminada. Y considero que muchas veces estos movimientos feministas son autodiscriminatorios. ¿Por qué voy a pedir? Digamos, yo no pido igualdad, sí, pido igualdad en el sentido de que todos seamos medidos con la misma vara, pero no pido ser favorecida porque soy mujer, o porque soy renga, o porque me falta una oreja. Depende para qué. Si yo quiero ser atleta olímpico, seguro que me van a decir que no, porque soy un desastre. Pero los porcentajes en astronomía, digamos, en cuanto a alumnado, ¿es bastante parejo? Sí, 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 sí. La carrera de astronomía siempre tuvo un porcentaje bastante parejo. Tanto en el momento que vos estudiaste, digo, como sí, ahora. Sí, 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 sí. Sí, la carrera de astronomía es una carrera bastante particular, porque no es una carrera de gran alumnado. Y es una carrera donde se produce un ingreso. En el Observatorio de La Plata, por ejemplo, que es Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, hay dos carreras, la carrera de astronomía y la carrera de geofísica. La carrera de geofísica es una carrera que tiene mucha más salida profesional, porque están las industrias del petróleo, están la minería, es decir, el geofísico tiene una vía profesional que sale de la investigación. El astrónomo no puede trabajar en una empresa. El astrónomo trabaja en investigación y depende de una universidad, del CONICET o de la Comisión de Investigaciones Científicas. Y obviamente la apertura laboral es más reducida. Y se producía lo opuesto a lo que pretendíamos, que la inscripción más grande era en astronomía y la más pequeña era en geofísica, habiendo más posibilidades de seguir adelante en geofísica. Y bueno, lo que pasa es que la gente entra bastante confundida en astronomía. La gente entra confundida porque la astronomía tiene una faceta que es la faceta de la contemplación. Yo creo que todo el mundo con el que yo he hablado en toda mi vida, no encontré uno que me dijera, todo el mundo es, qué divino, a mí me hubiera gustado, cómo me gustaba.
sí, te puede gustar porque te gusta mirar la luna, las estrellas, leer de astronomía, etcétera, etcétera. Pero la carrera de astronomía es una carrera dura. Es una carrera dura porque toda esta gente que es un poco navegante, no se le ocurre pensar que tenemos la misma preparación física de un doctor en física, la misma preparación en matemática que un doctor en matemática, que tenemos mecánica cuántica, que tenemos electromagnetismo y que además estudiamos astronomía. Claro. Fíjate que en Francia, donde yo hice mi educación doctoral, estaban muy sorprendidos cuando vine, porque alguien que llega a nivel doctoral en Francia en astronomía, como en muchas otras carreras, es una persona que tiene una carrera básica que puede ser una ingeniería o una licenciatura en matemática o una licenciatura. Astronomía se estudia únicamente en la formación doctoral y estudian un cachito así, que es el que van a utilizar en el doctorado. En la Argentina, los que nos recibimos de astrónomos, no te digo por la cabeza, porque sería ridículo decir eso, pero somos una especie de monstruos que tuvimos que estudiar física, matemática, computación, cálculo científico y astronomía. Entonces, en ese lío entraban, no sé, 150 en primer año y llegábamos a segundo año 5. Sí, no, Porque todos iban quedando en el camino cuando decían, esto es mucha matemática, esto es mucho física. Bueno, yo me recibí de esa manera, éramos creo que 50 en primer año, varones y mujeres, y cuando nos recibimos, mi promoción era muy femenina. En mi promoción llegamos a recibirnos, creo que era un varón y 3 o 4 chicas. Era una carrera femenina, digamos, mayoritariamente. Y en Argentina hay muchísimas astrónomas. ¿Y vos te recibiste en La Plata en el 76, puede ser? Yo me recibí en el 76 en La Plata. ¿Y el Sí. doctorado lo hiciste, digamos, como enseguida o pasó un No, tiempo? no, porque en La Plata la astronomía tiene, digamos, globalmente 2 ramas, después tenés muchas ramificaciones. Una que es la astrofísica, que es la que lleva más vocaciones, que es el estudio de la física, de la química, es el estudio de las estrellas, de las galaxias, y la otra astronomía que se llama astrometría o astronomía de posición, es la que provee el estudio de los movimientos y la que provee los sistemas de referencia que después se van a usar en la astronomía. Y a mí siempre me gustó justamente la parte de la astrometría, de la astronomía de posición, que no era muy popular, porque en aquella época la gente se interesaba más por la astrofísica, un poco porque era la época en que eran los grandes descubrimientos, ¿no? Se hablaba de la teoría del Big Bang, se empezaba a hablar después de los agujeros negros, la evolución de las galaxias. Era como una cuestión de que era mucho más popular, mucho más, digamos, si había premios Nobel, nunca le van a dar premio Nobel a un tipo que crea un sistema de referencia, pero sí le van a dar un premio Nobel a un tipo que se le ocurre una teoría de evolución, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando yo estudié en el observatorio, ya en segundo año empecé a trabajar como becaria en el departamento donde terminé después trabajando. Y la cuestión era que no éramos muchos y faltaba una generación. Es decir, entramos nosotros que teníamos 20 años y la gente que ya estaba en el departamento, los investigadores del departamento, eran gente más grande que mis padres. Faltaba una generación, con lo cual, cuando yo me recibo, no había nadie que hubiera hecho la especialidad que yo quería para poder guiarme en un doctorado. El único que quedaba
me dirigió en una beca del CONICET y después se murió. Y los otros fueron muriendo en el camino. Entonces nos pasó, éramos 4 en esas condiciones, nos pasó eso. De los 4... ¿Pero por qué faltaba una generación? Porque era una astronomía que no atrajo gente durante una generación. Todo el mundo se fue a hacer astrofísica y ninguno vino a hacer astrometría. Claro. La cuestión es que a mí me interesaba seguir adelante. Y la única forma de seguir adelante era irme. No había otra. O, como me dijeron, hacer el doctorado en otra cosa. Pero yo no quiero hacer un doctorado en otra cosa. La cuestión es que, como teníamos mucha actividad de cooperación con Francia, porque el departamento mío tenía mucha actividad de cooperación con Francia, fue un poco también el azar de la vida. El azar de la vida quiso que en esta posibilidad de salir al extranjero, en el departamento se estableció un orden. Y ya había de una promoción anterior alguien que había salido con una beca. Entonces me dijeron, primero sale él y después salís vos porque sos más joven. Bueno, dije, espero. Y en la espera resultó que había esas cosas que pasan solamente en la Argentina. Me dieron una beca externa del CONICET, pedí lugar de trabajo en Francia, me aceptaron en Francia, y después resultó que cuando me sale la beca, me dicen, sí, la beca está otorgada, pero por el momento no hay presupuesto. Entonces para mí era inconcebible tener una beca otorgada para vivir en el extranjero sin presupuesto. Claro. Entonces dije, no, yo así no me voy. Y eso me sirvió para que un año más tarde recibiera en aquella época un telex, algo que vos ni habrás visto. ¿Qué sería? Un telex. Un telex era un mensaje que llegaba como si hubiera sido un telegrama. Llegaba en una máquina, tiqui, 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 ¿Como un tiqui, fax? como un telegrama. No, pero querida, el fax vino mucho después. Las máquinas de telex, uy, mirá, ustedes no se imaginan cómo nos comunicábamos en aquella época. Cuando llegó el fax nos pareció una cosa pero delirante. No, el telex era como un telegrama, como una especie de... es como un sistema telegráfico refinado. Y llegó un telex del Observatorio de París donde me decían, mire, usted que ya quiso venir y que no pudo, tenemos un cargo vacante por 6 meses y queremos desarrollar un proyecto. ¿Quiere venir? Sí. Pero vos te imaginás. Entonces le dije, por supuesto que quiero ir. Y bueno, me fui por 6 meses. ¿Qué año era? En el año 1986, fíjate, 10 años después de haberme licenciado. Claro. Y me fui por 6 meses y dije, bueno, yo me voy a ir por 6 meses nada más, pero tengo que, primero, hacer buena letra. Punto número 1. ¿Para qué? Para que esta gente le parezca que valgo la pena. Y entonces, yo en estos 6 meses trato de juntar bastante material y después cuando vuelvo voy a tratar de seguir trabajando a distancia en una tesis, veremos cómo hago, aunque sea con cualquier director local, pero bueno. Y resultó que antes de terminar los 6 meses me dijeron que era una pena que me fuera porque había cosas para hacer. Si no me quería quedar más, entonces yo les dije, pero más vale. No, dice, pero no quiere consultar. No, digo, yo no consulto a nadie. Y bueno, y finalmente esos 6 meses se transformaron en que después de pasado un año me inscribí en escuela doctoral, con muchas menos exigencias que los locales. ¿Por qué? Porque yo tenía una preparación que era la preparación básica más completa, entonces no tuve que hacer el equivalente a los másters que hay que hacer ahora o juntar puntos de cursadas.
yo no cursé nada. Y bueno, mis 6 meses se transformaron en 4 años, y en esos 4 años hice la tesis, y además me quedé con una responsabilidad en el observatorio que la manejaba a distancia. Entonces, 3 meses al año yo volvía a trabajar a París, y cuando tenía reuniones en el extranjero, los franceses pagaban mis reuniones. Es decir, que tenía una situación que era cómoda, pero yo me volví a la Argentina un poco a contrapelo, porque era tremendamente feliz trabajando en Francia en condiciones totalmente diferentes, Claro, había otro presupuesto. donde eh, yo no tenía más que trabajar, no tenía carga administrativa, no tenía que buscar subsidios, nada. Yo trabajaba, nada más. Y bueno, en esa situación volví en fines del 89, volví a presentar la tesis en el 90, y después, bueno, todos los años volvía. Todos los años volvía, pero con esta cuestión en la cabeza, ¿no? Eh, a mí la vida no se me completaba. Claro. Y bueno, en el 91 voy a trabajar al Observatorio Naval, a hacer una cosa totalmente diferente, que era ocuparme. El observatorio tiene un área que es astronomía, que es la que conocía, pero tiene un área que es el servicio de la hora legal argentina. Y ahí empecé a interiorizarme en la problemática de la hora, que también es un tema que incumbe a un astrónomo. Y yo siempre digo que mi vida tuvo muchas casualidades, porque bueno, yo quería ir becada a Francia, no me salió, y al final los franceses tuvieron un cargo y terminé yendo a Francia. Quien me dirigió en el Observatorio de París fue la persona que se fue a dirigir la sección de la hora a la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Cuando yo me incorporo al Observatorio Naval Buenos Aires, obviamente también empiezo a tener contacto con la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, que tenía la hora universal, donde quien era jefe había sido mi director de tesis. Claro. Y el azar de la vida quiso que cuando ese puesto fue vacante me presenté y me lo dieron. Entonces, es como estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Esto sucedió, yo trabajé del 91 al 99 en el Observatorio Naval. En el 90 y principios del 99 se abrió la vacante en la Oficina de Pesas y Medidas, y bueno, dije, me anoto, total no me van a llamar. Y bueno, ahí me jubilé. Me jubilé. Pero bueno, tampoco, todo normal, no hay discriminación, nada. Y si vos tuvieras que ubicar, digamos, como el mejor recuerdo de la profesión, ¿con cuál te quedás? Bueno, cuando leí tu pregunta me dije, ¿cuál es el mejor recuerdo de la profesión? Mira, hay algo que a mí me parece fantástico, y es que siempre trabajé en lo que me gustó. Es decir, yo nunca tuve la sensación de ir a trabajar, la sensación a lo mejor pesada de la persona que hace lo que no tiene ganas. Claro. Yo creo que en la vida hay digamos, hay dos clases de trabajadores. Está el trabajador que no es movido por la inquietud, que es movido por la necesidad de vivir, de ganarse la vida. Y está el trabajador que, además de tener que ganarse la vida, tiene la gran fortuna de trabajar en lo que le gusta. Que a lo mejor te puede gustar picar piedras y eso te hace feliz. Es decir, no es que yo estudié y el otro no. No, a mí me gusta coser, a mí me gusta, y te lo digo en serio, me gusta coser, y cuando tengo tiempo libre coso y soy feliz cosiendo. Me gusta cocinar y yo llego cansada de mi casa y me encanta cocinar. Y a mí me encantó toda la vida trabajar.
Para mí ir a trabajar era, mirá qué alegría. Entonces es muy difícil decir qué es lo que más me gustó, cuál fue el momento más feliz. Tuve momentos felices. Cuando supe que me podía ir a Francia, fue un momento terriblemente feliz, las dos veces, ¿eh? Terriblemente feliz, porque era lo que quería. Y porque además, sobre todo la segunda vez, sentís que todo el esfuerzo que hiciste, esfuerzo que no dolió, es el esfuerzo natural, yo no sentía un esfuerzo, Claro, pero era un que reconocimiento era un de reconocimiento, haber eso alcanzado. también te da inmensa felicidad, pero el reconocimiento lo he tenido todos los días. Y una cosa, por ejemplo, en la que estuve pensando cuando vos decís qué es lo que más te satisfizo de tu profesión, que no hice enemigos. Eso me parece fantástico. Yo no he hecho enemigos en mi profesión. Y entonces digo, bueno, si no he hecho enemigos, quiere decir que humanamente eh, hay una corriente con la gente. Y eso da mucha satisfacción. El hecho de que ahora, bueno, estoy jubilada, pero mi marido me pregunta qué es esto de estar jubilada y estar todo el tiempo haciendo cosas. Estoy jubilada y sigo en contacto laboral, porque me buscan, eso me da también mucha satisfacción. El hecho de decir, bueno, mientras trabajó nos interesó porque era un contacto, porque era esto, porque era el otro. No, mientras trabajó se vi que les interesé y después que dejé de trabajar se ve que les sigo interesando para algo. Eso da mucha satisfacción también. Hiciste una red, digamos, a medida que ibas trabajando hiciste toda una red de contactos. Ah, sí, sí, sí. Y que además los guardo toda la vida, así como tengo la gran alegría de seguir teniendo mis amigos, a lo largo de toda esta trayectoria de vida fui conservando redes de amigos y redes que hoy terminas recuperando porque las perdiste por distancia, y como ahora las distancias se acortan con el WhatsApp, con Internet, con el mail, y vas recuperando tus redes que pasan a ser cotidianas. Ujú. Entonces, eso también da mucha satisfacción. Y si tuvieras que elegir modelos, modelos que hayas tenido, bueno, digamos, antes de estudiar, tu tío te influenció, digamos, un Sí, poco en sí, este sueño de la astronomía. sí. Pero ya cuando estuviste estudiando, cuando ya te dedicaste a la astronomía, ¿quiénes fueron tus Sí, mentores? mira, lo que yo he tomado siempre como modelo, que fue un poco el modelo de muchos que estuvimos en la facultad, fue un profesor que tuvimos en segundo año, Miguel Itzigson, que era un tipo extraordinario. Claro, uno dice un señor mayor, era más joven que yo hoy, lo veíamos viejito, que era quien dirigía el departamento en aquella época y que era un poco, era el gran profesor, pero el gran profesor, ¿cómo te diría? Era el gran maestro, era un Ujú. maestro. Con lo cual no quiero decir que didácticamente funcionaba, porque didácticamente tenía lagunas, pero despertaba el interés, hacía las clases acogedoras, trabajábamos con él, yo trabajaba los sábados con él, y además era un hombre que independientemente de sus conocimientos enormes, eh, era un ejemplo de ética, era un hombre sabio pero humilde, como pienso que tiene que ser la gente normal. Yo siempre mantuve como un modelo de conducta también a Miguel Itzigson. Para mí fue un gran ejemplo, un gran ejemplo. Y coincidimos con muchos de mis compañeros en que era el maestro. Qué lindo.
Y bueno, un poco para ir cerrando, si vos le tuvieras que decir a las chicas, a los chicos que quieran estudiar astronomía, que se quieran meter y piensan que o es muy difícil o es muy complejo o no sé, se quieren meter un poco más de grandes, ¿cuál sería tu consejo? Mira, eh, cuando yo hablo con la gente y me dice, uy, estudiaste astronomía, qué difícil. Mira, le digo, yo digo, vos sos médico, qué difícil. Claro, Eh, Siempre es difícil lo que nosotros por ahí no nos sentimos capaces de hacer. Yo no podría ser abogado. Sí, al final te pones y sos. Yo no podría ser abogado, no podría ser médico. Yo creo que en el fondo todo responde a una armonía entre conocer tu vocación y conocer también eh, tu capacidad, porque vos podés tener vocación para algo, pero puede que no tengas capacidad. A mí me encanta cantar, pero canto como un perro, entonces yo sé que cantante no puedo ser. Me encanta la gente que salta con garrocha, pero yo soy incapaz. Y todo eso me parece dificilísimo, me parece imposible. Yo creo que cuando tu motivación es fuerte, la dificultad se supera. Yo no sentí la carrera de astronomía como una carrera difícil. La sentí sí como una carrera rigurosa, porque todo se cursa. Es decir, no es que las cursadas son libres, no. Es eh, presencia permanente. Yo creo que lo primero es conocer la vocación. Lo segundo es estar bien seguro de lo que se quiere e informarse de en qué consiste la carrera. ¿Ah? Porque bueno, es lindo sanar gente, pero cuando tenés que operar a alguien, si te desmayas, no podés ser médico, o por lo menos no podés ser cirujano. A nosotros nos pasa lo mismo. Es decir, informarse, informarse de en qué consiste la carrera, hablar con la gente, hablar con astrónomos, ir a la universidad. Yo creo que esa es una, mira, me sale en francés, una démarche, digamos, el camino que tiene que seguir cualquier persona que quiere hacer algo. Yo quiero estudiar esta carrera, bueno, me tengo que informar. claro, ¿Ah? Punto empaparse de número uno, me tengo que informar. Punto número dos, tengo que estar segura de que me gusta. El otro punto que yo diría es que sin esfuerzo no vamos a ningún lado y que las cosas se hacen, uno está más feliz cuando obtiene las cosas después de hacer un esfuerzo. Entonces, que a veces te va mal, a mí alguna vez me fue mal, y bueno, el que te vaya mal no es un fracaso, el que te vaya mal es por algo. Entonces, superar, si te va mal y fracasás, incluso el que inicia una carrera, si se da cuenta que no le gusta, tampoco es un fracaso. claro. Es una constatación y estoy a tiempo para cambiar si quiero cambiar o hacer otra cosa. Pero yo le diría que al que quiere estudiar astronomía, como al que quiere estudiar cualquier otra cosa, vocación, informarse, hablar y bueno, y después lanzarse. Bueno, Felicita, llegamos al final. Te quiero agradecer Bueno, por todas las historias que estuviste contando. gracias a vos por el interés. No, no, me encanta, me encanta. Y Así un consejo que yo le daría a las que, chicas, sobre todo, ¿no? Porque la historia, a veces, hoy está de moda hablar a las chicas. Eh, las chicas son parte de la sociedad. Digamos, las mujeres somos partes de la sociedad, tenemos, al igual que los hombres, un rol en la sociedad y tenemos que asumir nuestro rol en la sociedad, pero asumirlo naturalmente. Es decir, nadie está obligado a hacer nada para, para ser para sentirse partícipe de la sociedad. ¿Ah? Cada uno tiene un rol, cada mujer tiene un rol. Hay mujeres que tienen roles en la ciencia, hay mujeres que tienen roles en las artes, hay mujeres que tienen roles en la educación de los niños, hay mujeres que tienen roles en su casa.
Rol como vocación, decís. Exacto. Yo tengo amigas que decidieron quedarse en su casa y que en algún momento de la vida dijeron, basta, me cansé de la casa y ahora voy a hacer otra cosa. Es decir, yo creo que hay que encauzarse en lo que uno quiere. ¿Ah? Hay que encauzarse en lo que uno quiere. Y además hay que considerar que, obviamente, el hecho de que yo no haya sido víctima de ningún tipo de discriminación no quiere decir que no le exista. Claro, no, tal ¿Ah? cual. No quiere decir que no le exista. Yo no la sentí. Por muchas cuestiones. Una, bueno, a lo mejor porque el medio en el que me moví no era discriminatorio. Otra es porque quizás, y lo admito porque me conozco, tengo un carácter y una actitud que hasta puede frustrar una discriminación porque no, digamos, es como que no me dejo pasar por arriba, nunca. Pero en ese sentido, digamos, por eso me gusta hacer, digamos, todo el pasaje desde el punto cero. Lo primero que contaste, ¿no? De tu abuela, tu mamá, Obvio, digamos, obvio, eso tiene como mucha carga, digamos, en la historia obvio. biográfica de una. Yo me doy cuenta que fue criada en un sistema matriarcal. Claro. ¿Ah? Fui criada en un sistema matriarcal, donde yo no vi mujeres débiles. Y sobre Yo, todo esto, cuando vos vas, digamos, a la escuela donde solamente son mujeres, digamos, por tu historia personal, decís, esto es ridículo. Digamos, claro que es ridículo, vas como construyendo otro tipo de camino, pero claro, 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 claro. Y te digo que siempre me sentí muy cómoda trabajando con hombres. Siempre me sentí muy cómoda trabajando con hombres. Nunca, es más, hasta he tenido jefes hombres, pero después, con el correr de la vida, he tenido personal a mi cargo hombres mucho más grandes que yo. Y bueno, siempre fue armonioso, armonioso. Porque la otra cuestión que es importante, si tanto siendo hombre o mujer, cuando ocupas una posición de responsabilidad, yo nunca hablé de mis empleados, de mi personal. Yo trabajaba con colaboradores, toda la vida trabajé con colaboradores, donde yo tenía un rol de coordinación, pero yo nunca consideré que yo era la que mandaba. claro, está. Obviamente, ante una situación particular, donde las decisiones tenían que ser tomadas, no las tomaba nadie que no fuera yo, pero las decisiones eran siempre discutidas con los demás. Es decir, nunca me impuse por las malas. Y yo creo que eso también es importante, y es importante que lo tengan en cuenta tanto los hombres como las mujeres. Es decir, si querés ser un buen conductor, no tenés que ser un dictador. ¿Ah? Tenés que ser un conductor, que es diferente.